Muy buenas noches, o buenos días, o buenos mediodías, o buenas tardes, estén donde estén en este jueves de Raíces de Sefarad, un nuevo encuentro. Muy contentos, como siempre, de volver a encontrarnos en este punto en la semana donde nos dedicamos a la cultura sefaradí en muchas de sus formas. Hoy con un tema del que ya, bueno, ya vamos a hablar. Primero saludo a Lili en el otro estudio del Centro Cultural. Hola Marcelo, hola a todos. Siempre es una alegría recibirlos en nuestras actividades y en especial en la actividad de los jueves, donde nos gusta compartir con ustedes muchos y diferentes temas sobre la cultura y la historia sefaradí. Así que vamos a contarles un poquito las actividades que tenemos, aunque las vieron en el video, les vamos a contar un poquito más de ellas. El próximo domingo vamos a tener nuestros tradicionales, ya a esta altura, encuentros de Aljar. Esto es a la 1 del mediodía, hora de Argentina, y en nuestra página web sfarad.com van a encontrar el resto de los horarios. Vamos a tener una presentación muy especial. Estos encuentros son hablados en ladino, pero se entienden perfectamente para todos los que entienden castellano. Va a estar como invitada Linet Saúl, una cantante de ópera de origen sefaradí, residente en Esmirna, la prima donna sefaradí, y nos va a contar sobre su camino como cantante en la ópera de Turquía. Será la anfitriona Rachel Abadobornik de la Dino Comunità y, como dije, Linet Saúl, la cantante de ópera, nuestra invitada del día de domingo. Para el próximo jueves vamos a tener una gran oportunidad para conocer recursos para una investigación genealógica. Nos llegan muchas consultas de cómo buscar, cómo conseguir documentación, y esta será la oportunidad para escuchar a Daniel Orovich de Israel, que nos va a hablar sobre este tema. Él pertenece a MyHeritage, así que nos vamos a enterar de más recursos para nuestro árbol genealógico. Déjame agregar que Linet es una de las más destacadas cantantes de ópera, sefaradí obviamente, canta también judío español, así que es muy importante ella como personalidad de la música. Y Daniel ya lo hemos tenido el año pasado hablándonos de ADN, ahora vamos a meternos en recursos orientados al aficionado. Esto no es para los profesionales, sino cómo empezar una búsqueda genealógica y encontrar algunas puntas de ovillo donde poder investigar. Y para lo que es el programa de radio, lo que es el Magazine Sefaradí, vamos a hablar de los judíos de Cuba. Con alguna vez ya hemos hablado de los judíos de Cuba, pero esta es una visión muy interesante porque vamos a tener testimonios en lo que vamos a recorrer lo que era la comunidad judía antes de la revolución castrista, lo que fue después y lo que fue después inclusive hasta los años 80, 90, donde empiezan a volver a aceptarse la práctica religiosa en la isla. Así que es muy interesante con testimonios tanto de judíos que viven dentro de la isla, como aquellos que viviendo en Miami no quieren ni volver mientras esté el régimen de Castro, y lo dicen expresamente. Así que muy interesante el magazine sefaradí de esta semana, que ya está disponible en radiosefarad.com. Y para este fin de semana, el sábado, tenemos el concierto presencial, esto solo para los que están en Buenos Aires. Tenemos el concierto que ya vimos que el día va a estar, la noche va a estar preciosa, así que lo vamos a hacer al aire libre en el patio andaluz del Centro Cultural Sefarad. Así que vénganse, si pueden sacar entradas con anticipación, lo hacen en eventbrite.com.ar o nos escriben por mail para reservar, o inclusive vienen directamente aquí, pero lo ideal, nos resulta más cómodo que saquen con anticipación. Y además hay dos tipos de entrada, la normal y una entrada con menú degustación sefaradí, así que ya tienen su bandejita con las cosas ricas que sabemos tener los sefaradíes. Seguro, si vienen a escuchar música y a comer rica comida sefaradí, un sábado ideal. Y la verdad Y es que hace unas semanas que hicimos
que conocimos la comunidad judía de Venezuela, cuando programábamos las charlas de los jueves, nos dimos cuenta que muchas veces sabemos poco de lo que son las comunidades judías, en particular el aspecto sefaradí, de lo que es el continente americano. Entonces pensamos que era muy saludable que conozcamos las distintas comunidades judías y sefaradíes en particular de todo el continente, así como hicimos con Venezuela. Hoy vamos a tener México y la idea es seguir con otras comunidades de América Latina, en particular de Río Grande para abajo, porque ya de Río Grande para arriba lo hemos hecho también de Estados Unidos. Así Bueno, que también decirles que todos nuestros encuentros de los jueves y de los domingos quedan en video, así que si quieren ir a buscar ahí en ese reservorio de historia sefaradí en nuestra página sefarad.com/tv, lo pueden hacer, van a encontrar muchísimas actividades ya pasadas con unos temas muy interesantes. Pero hoy sirva esto también de llamado a nuestros amigos de las distintas comunidades que ya los vamos a convocar para hablar de Chile, de Uruguay, bueno, de Perú, tenemos, bueno, Colombia, tenemos comunidades muy interesantes, con historias muy interesantes, pero vamos a México. Nos vamos a México y tenemos un invitado que queremos mucho, el arquitecto Gastón Maya, que está en vivo desde México y lo voy a presentar primero. Gastón es de origen judío sefaradí, de profesión arquitecto y reside en México, justamente. Activo siempre dentro de la comunidad sefaradí de México, ha sido miembro de Maccabi Hatzair desde su niñez hasta la adolescencia, miembro y presidente del capítulo juvenil Golda Meir de Bnei Brit de México, vicepresidente del Consejo Nacional de la Bnei Brit, también siempre en México, miembro fundador de 2 logias de Bnei Brit, vicepresidente de la Logia Espinosa, la más antigua de América Latina, miembro por varios años y secretario de la Organización Sionista Sefaradí, miembro de la Mesa de la Federación Sionista de México, hoy Consejo Sionista, miembro de FECELA desde 2002, secretario de FECELA Continental durante el periodo 2005-2009 y expresidente de FECELA México. Es miembro de la plataforma Herencia y actualmente miembro del ejecutivo de FECELA Continental. Así que con la comunidad sefaradí todo y le damos la bienvenida. Hola Gastón. Hola, hola Liliana, ¿cómo estás? Hola Marcelo, qué gusto de verlos, qué gusto que tengamos a toda la gente que nos está visitando, me da mucho gusto saludarlos y espero que pasemos un buen rato platicando en la tarde de hoy. Estoy seguro que será así, porque bueno, ya con lo que escucharon de dónde vienes, qué es lo que has hecho, seguramente pocos deben estar a la altura para contarnos una historia fascinante que es la de los judíos en México y bueno, y las particularidades sefaradí. Así que si te parece, porque vi que tienes mucho para contar, te dejamos con la gente, ¿sí? Correcto, mil gracias. Bueno, pues el objetivo de hoy es platicarles un poco de las 3 comunidades sefaradíes de México. Por supuesto, quisiera antes platicar, para tener un contexto, toda la historia de hoy y pues llevarlos a pasear un poco por nuestras comunidades. No sé si Marcelo gustes empezar a poner la presentación. Así está mejor. Bueno, siguiente, por favor. Antes que nada, quisiera empezar por agradecer a este bendito país que nos ha recibido, un país donde nos ha permitido crecer como comunidad. Y quisiera agradecer también a todos aquellos hombres y mujeres que se esforzaron y lucharon para construir las bases de todo lo que hoy gozamos como judíos mexicanos. Y espero que les sea interesante a todos los que nos están escuchando. Por favor, la siguiente, Marcelo. Quisiera partir mi plática en 2 partes. Primero, la parte preinstitucional, que es antes de la vida institucional de la comunidad judía en México. Esta empieza con el siglo XX y previamente a ello, pues llegaron a España desde un principio, a partir de la expulsión de los judíos de España,
llegaron judíos a América. Se dice que con Cristóbal Colón y con Hernán Cortés, si gustas la siguiente, por favor, Marcelo. La siguiente, bueno. Se está cortando. Se dice que con Cristóbal Colón y con Hernán Cortés llegaron judíos a América. Después hubo la llegada escapando de la Inquisición, pero pues también empezó a actuar en 1571. Aquí vemos un acto de fe de Francisca de Carvajal. Ahora les voy a platicar de la familia Carvajal, una familia... Por favor, Marcelo. Estamos teniendo algunos cortes, Gastón. Ahí parece que volvió. Bueno. Ok, pues aquí podemos ver a don Luis de Carvajal y de la Cueva, el fundador del nuevo Reino de León, hoy en día Estado de Nuevo León, donde está la segunda ciudad más importante de México y en la que ha sido el centro... Bueno, se nos congeló Gastón. A ver si vuelve. Bueno, vamos a dar la oportunidad que vuelva. Veníamos las pruebas, la verdad que estuvieron perfectas, se escuchaba, se veía muy bien. Tal vez no se dio cuenta todavía que está para nosotros congelado, ¿no? Sí. Acá me está escribiendo. Ahí, a ver. Sí, a ver, está intentando aprobar, a ver. ¿Ya? ¿Me escuchan? Ahora sí, ahí volviste. El señor Morphy hizo de las suyas. Así es. Supuestamente tengo 200 megas, pero... Bueno, veamos a ver si tenemos suerte. Si no, te pasas al celular. Probemos así. Estamos mal así. A ver, vamos a ir que pases al celular. A ver. Ahí volvió un poco. A ver. Será una hora un poco transitada en internet por ahí en México. A ver, de todas maneras estoy entrando en el celular. Por cualquier cosa, nos seguimos desde el celular. Ahí está, perfecto. Creo que ya me están escuchando bien, ¿verdad? Pareciera que sí. Bueno, entonces me dejan en stand-by en el celular. Ok, regresamos. Les estaba platicando de don Luis Carvajal y de la Cueva. Este hombre fue el que llegó y fundó el estado de Nuevo León. Aquí vemos arriba una vista de la ciudad de Monterrey, la capital de Nuevo León, es la colonia del Valle. Se pueden dar idea de la riqueza, es al parecer el segundo municipio con más ingresos per cápita en México. Y a un lado vemos a Luis de Carvajal el Mozo, el hermano de Francisca de Carvajal, a la que vimos hace un momento que estaba practicando un auto de fe. Toda la familia terminó finalmente en manos de la Inquisición y bueno, si gustan seguir. Después vino la independencia de México y en 1820 dejó de funcionar el Tribunal de la Inquisición y a partir de 1870 se practicaron las leyes de reforma. Estas separaban a la Iglesia del Estado y empezaron a llegar judíos europeos a México. Básicamente eran judíos alsacianos, adinerados, que empezaron a poner negocios muy importantes, entre ellos el Banco Nacional de México, que hasta la fecha subsiste, hoy en día es una sucursal de Citibank, la joyería La Esmeralda, era una de las joyerías más importantes, y
si gustas, seguimos. Esta gente de alguna manera escondía su judaísmo. Ellos decían que eran franceses y demás, pero hacia 1890 empezó una inmigración de judíos desde el Imperio Otomano. Estos llegaban en barco a Veracruz, eran unas travesías realmente difíciles, venían en segunda, en tercera clase, y bueno, pues venían a tratar de escaparse de la conscripción. Desde aquí ahí tenemos una imagen de los judíos en el barco. Escapaban a la conscripción muchos para no tener que ir a la guerra por el Imperio Otomano, y otros venían buscando una mejora económica para su familia. La que sigue, por favor. También había en México algunos criptojudíos. El más importante de ellos era un señor que se llamaba Francisco Rivas. Francisco era una persona acaudalada, incluso estudió fuera de México, y descubriendo sus orígenes judíos empezó a tener tratos con la comunidad de judíos ricos que había en México, y hizo una primera publicación hacia 1889 que se llamaba El Sábado Secreto. La que sigue, por favor. En esa época era presidente de México el general Porfirio Díaz, quien en un momento dado, una de sus metas era modernizar el país, e hizo una invitación a judíos a establecerse en este país a fin de modernizar el comercio. Se dio cuenta que era parte de la infraestructura que le faltaba a este país. Lo interesante es, él tenía un ministro de comercio que se llamaba Jacques Limantour. Él era de origen judío. Es el único secretario de Economía de este país que ha tenido superávit en toda su historia independiente. La que sigue, por favor. Hacia 1908, más o menos, empezaron a llegar judíos también procedentes de Rusia, judíos ashkenazim. Ellos venían escapando de los pogroms en Rusia y también empezaron a juntarse. Mucha de esta gente veía a México como un lugar de paso para irse después a Estados Unidos. Entonces empezaron a tratar de entrar a Estados Unidos con papeles falsos. Se dieron cuenta las autoridades, los deportaban. Y la que sigue, por favor. Aquí es donde empezamos con la etapa institucional. Llegaron, se encontraron con un México muy interesante. Era un país de libertad, libre de antisemitismo, no tenía religión oficial, la iglesia y Estado estaban separados, y se dieron cuenta que era un buen lugar donde sembrar raíces. Y pues empezaron a ver el colorido y se enamoraron de este país. La que sigue, por favor. Y gracias a ellos tenemos hoy en día una comunidad sionista, pero integrada al país, que ha podido superar el reto de integrarse sin asimilarse, y contamos con una cantidad de servicios impresionantes. Instituciones religiosas, educativas, representativas, asistenciales, deportivas, juveniles, planeación estratégica, cine, baile folclórico, teatro, boliche, feria de libros. Es increíble. Es de no creerse. Miren, les voy a platicar una anécdota personal. Hace un par de años yo tenía un pariente en terapia intensiva. Estaba yo esperando afuera de terapia intensiva en el hospital, y es una vivencia difícil. Digo, quien la haya vivido se da cuenta. Está uno sentado en una silla esperando nada más noticias, y de pronto me llegó alguien y me dijo: ¿es usted pariente de tal? Sí, claro. Y me entregó una comida caliente, kosher además. Digo, no, yo no soy especialmente kosher, pero en el momento, el darse cuenta que hay gente preocupada por uno, incluso en esos momentos, es reconfortante, es fantástico. Entonces, pues sí, ahora también, desgraciadamente, en esta pandemia hubo gente que empezó a tener problemas económicos. Las instituciones asistenciales de México, de judías de México, han estado velando por estas personas y velando que los adultos mayores no estuvieran solos en los momentos de mayor vacío. Habían jóvenes que iban a acompañar. Muy interesante, la verdad. Creo que tenemos una comunidad muy bien organizada. La que sigue, por favor. Aquí vemos imágenes, pues, de los primeros inmigrantes.
Las fotos de la izquierda son esta gente antes de salir, y del lado derecho ya vemos judíos que llegaron a México y se encontraron con gente diferente, pero gente buena, gente amistosa, gente hospitalaria. La que sigue, por favor. Empezaron a trabajar en diversos oficios. Del lado izquierdo vemos un vendedor ambulante. Muchos empezaron a trabajar como aboneros. Entonces, la persona que vemos en la bicicleta es un cobrador de abonos, y la persona que vemos a su derecha es una persona que iba con su mercancía vendiendo, y al mismo tiempo con lo que podía en efectivo, lo que podía daba abonos y luego recuperaban. Así empezaron, o sea, los judíos llegaron a México, muchos teniéndose que prestar dinero de uno a otro para poder bajar del barco, porque sí exigían un capital mínimo para entrar al país, y no era mucho, eran algún 10, 15 dólares, pero había quien no tenía los 10, 15 dólares, entonces bajaba uno del barco, le entregaba los 15 dólares a un judío ya residente en México, y subía al barco el judío a darle los mismos 15 dólares a otro para que bajaran. La que sigue, por favor. Empezaron a vivir en la zona centro de la ciudad, en vecindades. Aquí vemos un ejemplo de estas vecindades. Llegaban y vivían una familia en un solo cuarto. Y bueno, pues de ahí cada que podía la familia cambiaba de residencia a una mejor. La que sigue ahora sí, por favor. Esta persona que ven acá, el querido hermano Martín Cielonca de la Abney del Paso, es una de las personas a las que se debe la construcción de la comunidad judía de México. El rabino Cielonca vino por primera vez en 1908 y se dio cuenta de que pues había problemas para el establecimiento de los judíos y que no ganaban suficiente dinero. Regresó a El Paso y convenció a la gente de su logia de hacer algo por los judíos de México. Al mismo tiempo que empezó a trabajar con los judíos ya residentes en México, y primero hicieron una comunidad que se llamaba Emanuel. Emanuel no duró mucho tiempo, duró nada más algunos meses. Lo más que lograron fue juntarse en algún momento a celebrar Shavuot. Desapareció, y para 1912 se hizo un segundo intento que se llamó Monte Sinai. Pensaron que no tenían la posibilidad de juntarse como una comunidad, pero sí quisieron hacer una institución asistencial, por eso se llama Sociedad de Beneficencia Monte Sinai, la cual hasta nuestros días pervive, y ya les platicaré más de ella. La que sigue, por favor. Aquí vemos la acta de constitución de la Sociedad de Alianza Monte Sinai. Como les dije, el primer objeto era la ayuda mutua y la salud. Muy importante para esta gente era que no tenían un panteón. Tuvieron el caso de un primer judío que murió en México y no había una tierra adecuada donde enterrarlo. Entonces se abocaron primero que nada a la compra de un panteón. La que sigue, por favor. Y aquí aparece la figura del señor Jacobo Granat. Jacobo Granat era un emprendedor joven, un empresario muy exitoso. Fue el que trajo los cines a México. Los primeros cines fueron propiedad del señor Granat. Y él era parte de los constituyentes de Monte Sinai. Entonces, pues el señor Granat hizo un préstamo al resto de la sociedad para comprar el primer terreno, el terreno del primer panteón, el que sigue. Y en esa misma comisión estaba el señor Isaac Capón. El señor Capón se dedicó a conseguir dinero entre el resto de los judíos, a hacer la colecta, y compraron lo que se llama Panteón Monte Sinaí. Esto a la fecha se sigue usando, son 10,000 metros cuadrados, todavía hay espacio. Esperemos que nadie lo necesite, pero empezaban a caminar. El señor Granat era masón, era hermano de logia del presidente Francisco I. Madero, y le prestaba su cine para los mítines políticos.
Entonces, cuando Francisco I. Madero ganó la presidencia, fue que le regaló el permiso para este primer panteón. La que sigue, por favor. Para 1922 ya había casi 9,000 judíos en México y empezaron a haber diferencias por los lenguajes y la práctica religiosa. Los ashkenazim no se sentían a gusto con los sefaradim y viceversa, y decidieron tomar su propio camino fundando la comunidad Nidja Israel, que es la segunda gran comunidad de México. A la fecha también sigue funcionando. La que sigue, por favor. Y hacia 1929, los judíos turcobalcánicos, los ladinoparlantes, también separaron una comunidad. Le llamaron Sociedad de Beneficencia a la Fraternidad. Ya llegaremos a ella y ya les platicaré más al respecto. En 1930, el rabino Cielonka había abierto una oficina de ayuda a los judíos y un fondo de ahorros. La oficina de Bnei Brit cerró en 1930 porque consideró que la comunidad judía de México ya estaba suficientemente madura, que ya podían valerse por sí mismos, y en esos mismos años entró el general Lázaro Cárdenas como presidente. No lo dijo abiertamente, pero así como ayudó a los refugiados españoles, le cerró la puerta a los judíos en el momento que más se necesitaba, cuando estaban huyendo de la Segunda Guerra Mundial en Europa. A pesar de ello, entre 1934 y 1950 aproximadamente, tuvimos una gran inmigración a México. Un par de años después, con las obras del remanentes de la Oficina de Préstamos de Bnei Brit, se habló el Banco Mercantil, que después se transformó hace algunos años en Bancomer, y después lo compró BBVA. Es el banco más grande de México, y uno de sus orígenes fue precisamente el Banco Mercantil, que fue el Fondo de Ahorros de Bnei Brit. La que sigue, por favor. Hacia 1934 se forma la primera logia en México de Bnei Brit, es la Logia Espinosa. La verdad es una de los pilares sobre los que fue creciendo la comunidad judía de México, bajo el lema de que hacían lo que necesitaba el judío que se hiciera. Abrieron muchas de las instituciones actuales. La que sigue, por favor. Para 1938 se abre Tzedakah Umarpe. Ya les platicaré también más a fondo de Tzedakah Umarpe. Entonces, no sé si quieran seguir adelante. En 1938 se crea el Comité Central de la Comunidad Judía de México. El objetivo del Comité Central era, pues, tener una representación ante las autoridades y, de alguna manera, la mediación entre las comunidades judías de México. Y hacia 1944 se creó una rama de él que es Tribuna Israelita. Es el órgano que se dedica hasta la fecha, por supuesto, a dar una imagen del judío al mundo en general y a tratar temas de derechos humanos. Entonces, la que sigue. Es una historia adicional en la que no voy a entrar a fondo porque podríamos tardarnos varias horas platicando de la creación del Centro Deportivo Israelita. Yo creo que es un orgullo de la comunidad judía de México. Aquí van a ver fotos a colores y fotos en blanco y negro. Las fotos en blanco y negro son básicamente porque es obra del arquitecto Vladimir Caspé. Y estas fotos son la obra original de Caspé. Ya el día de hoy se han hecho remodelaciones, se ha modernizado, se ha crecido, pero son casi poéticas. O sea, era de una fineza esta arquitectura impresionante. Y es de las pocas obras grandes que dejó. La que sigue, por favor. Bueno, pues les platiqué hace un momento de Monte Sinaí. Pues más allá de la historia antigua que les platiqué y de principios de siglo, del siglo XX, les puedo platicar que el día de hoy Monte Sinaí es una comunidad joven, vibrante, pulsante, dedicada a crecer y a mejorar las condiciones de todos sus socios. Cuentan hoy en día con 3,483 familias, 10,000, casi 11,000 miembros, 8 sinagogas activas.
La primera sinagoga que se creó en la calle de Justo Sierra sigue activa y tiene todos los días minyan. Y la segunda, la de los 40, la de la calle de Querétaro, se sigue utilizando, ya las visitaremos en un momento. Tienen una escuela, no sé si vean del lado izquierdo, la inauguración de la primera escuela, el patio, contra las instalaciones de hoy que son realmente bellas e impresionantes. Tienen un centro social y tienen un centro cultural, social y deportivo que manejan en sociedad con el Centro Deportivo Israelita y se llama Punto CDI. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver algunos aspectos del Monte Sinaí. Si ven del colegio Monte Sinaí, si ven el lado izquierdo inferior, van a ver el auditorio. El auditorio es el más grande que hay en el municipio de Huixquilucan, que es donde viven los judíos. Es un auditorio excelente, proyecto del arquitecto Benjamín Román, con una muy buena acústica. Realmente es un placer estar ahí. Cómodo, amplio, la isóptica es excelente. Muy bien. Sigamos, por favor. Aquí vemos el centro social, Monte de Sinaí, de Fuente de la Huerta. Este data de los 80s, pero hace aproximadamente 5 años se remodeló y se modernizó. Pueden ver la belleza de algunas de las instalaciones y la amplitud es increíble, como de pronto ya estamos hablando de un edificio de 4 pisos. Y bueno, pueden ver ustedes la calidad de los acabados. Tiene su sinagoga. Del lado superior derecho van a ver, hace unos días, esta foto la tomé la semana pasada que fui para allá por literatura. Ven el tamaño del salón y estaba lleno, bueno, relativamente lleno por la pandemia, pero estaban haciendo una feria de la salud y la gente acudiendo. Me costó mucho trabajo tomar fotos donde no hubiera gente. La que sigue, por favor. Aquí vemos el Centro Cultural y Punto CDI, con unas excelentes instalaciones deportivas, una cafetería bastante agradable y bastante buena. Del otro lado vemos un salón de fiestas para, creo que son 1,200 personas, una cosa así, es impresionante. También estamos hablando en varios pisos. La que sigue, por favor. Aquí les voy a invitar a hacer un análisis muy interesante. Vamos a ver cómo ha ido creciendo la comunidad judía de México y les quiero hacer la observación de que a partir de 1960 hemos seguido prácticamente con la misma cantidad de almas. Hacia 1960 alcanzamos las 40,000 almas y ahorita debemos estar sobre 43,000. Pero si ven ustedes el primer templo de 1920, este templo tenía 10 metros de fachada y van a ver, la flecha amarilla les marca una escala de 20 metros. Acuérdense de esta escala de 20 metros porque nos va a seguir acompañando durante nuestro viaje. Ya para el segundo templo de los 40, pues la fachada era un poco mayor. Y después vamos al tercer templo, donde, bueno, pues ya la fachada será de 20 metros, pero ya la escala nos queda muy pequeña. Después vamos al centro social Monte Sinaí y vean la flecha amarilla de qué tamaño nos está quedando la escala. De 1960 a 1980 no ha habido crecimiento en la comunidad, lo cual quiere decir que es una comunidad próspera, que se puede dar el lujo de tener instalaciones mucho más amplias per cápita. Y ya no hablemos de la última foto, que es el Colegio Hebreo Monte Sinaí, a la fecha, y el Punto CDI. Estamos hablando de un edificio de varios pisos de altura. Y bueno, creo que se movió un poco la flecha, pero ya no se alcanza a ver siquiera la escala de 20 metros. Creo que esa escala sirve para una de las puertas. Sigamos adelante. Bueno, ahora les quiero compartir una preocupación mía como arquitecto, y es cómo se acerca uno a la espiritualidad con algo tan concreto como son ladrillos, concreto y acero. Y bueno, vamos a ver, en Punto CDI hay una sinagoga muy moderna. A mí personalmente me encanta, está dentro del brutalismo, es decir, que marca los materiales en bruto. Entonces, todo lo que ven ustedes es
es concreto directamente, no hay acabados encima del concreto. ¿Cómo hizo este arquitecto, que además es muy hábil, para acercarse a la espiritualidad? El hombre lo hizo a través, primero, no sé si ven la primera foto superior izquierda, a través de mucha naturaleza rodeando el edificio. Segundo, pueden ver, y a propósito, sé las páginas, las fotos en blanco y negro de la página del arquitecto que lo hizo, cómo maneja la luz. Entonces, esta luz también nos da, junto con el verde de la vegetación, nos da una idea de la presencia de Dios. Y sí, hay unos espacios que realmente son místicos. Yo no tengo otra palabra para hacer. Y la última foto, la inferior derecha, pueden ver cómo trata también a través de la transparencia y de los muros inclinados que tiene, hacer que todo flote. La que sigue, por favor. Los vamos a llevar también de paseo a otras de las sinagogas. Esta es la primera sinagoga que se abrió en México, la sinagoga de la calle de Justo Sierra. Era propiedad de las tres comunidades. Y pueden ver cómo de alguna manera, pues tiene una escala íntima, que yo personalmente cuando he entrado lo siento íntimo, lo siento agradable y me recuerda a los orígenes de esta comunidad. La segunda es una sinagoga que es la de 1940, se encuentra en la calle de Querétaro, se ve ya mucho más amplia. El candil es un candil muy bello, es yo creo que parte del encanto de la sinagoga. Adelante, sigamos. Luego, estas dos templos, estas sinagogas ya fueron remodelados, ya no van a encontrar esto si vienen a México, pero una es la de Fuente de la Huerta, que es donde está el centro social, y otra es la de Tennyson. Ambas fueron remodeladas hace algunos años, hoy en día están muy modernas, muy bonitas, pero también quería transmitirles la calidez que tienen. Sigamos adelante. La que sigue, por favor. Bueno. Luego platicamos de la comunidad sefaradí, ¿se acuerdan de qué es la sefaradí turco-balcánica? Bueno, es probablemente una de las comunidades más pequeñas de las comunidades grandes de México. Contamos el día de hoy con 2 sinagogas, 1,368 familias, una escuela y un kinder de reconocida excelencia a nivel nacional, 2 panteones, un centro social y una organización sionista. La que sigue, por favor. La comunidad sefaradí comenzó juntándose a rezar en un templo protestante en la calle de Gante, en el centro, hasta que un año pues les pesaba un poco, ¿no? De alguna manera el no rezar en un espacio judío, a pesar de que el templo protestante era muy, muy neutro, no tienen imágenes y demás, pero se sentían raros. Y un año de pronto el señor Capón en 1940, perdón, lo llamaron en una de las fiestas mayores a subir a leer la Torah y el hombre prorrumpió en lágrimas porque de pronto se dio cuenta que no estaban en la casa de ellos. A partir de ese momento se creó un comité, la que sigue por favor, del cual se hizo cargo el señor Víctor Babani. Construyeron una sinagoga, a mí me parece, bueno, son las piedras que me vieron a mí nacer, entonces, sí, a mí me parece preciosa, se vale decirlo. Lo hizo en un año y lo que es muy interesante fue que en esta pandemia nos hizo favor el hijo del señor Víctor, el doctor David Babani, de dar una conferencia y platicarnos toda la simbología que lleva esta sinagoga, que fue su manera de acercarse a Dios. Entonces el señor Babani decía que arriba de todo está Dios. Y luego si ven las 2 ventanas que están al centro hasta arriba, son nuestros padres, Moshe y Aarón. Pero también nos recuerdan a las 2 tablas de la ley. Después hay un Maguen David, protegiéndonos, el escudo de David. Y las ventanas son las 4 madres de Israel.
Bueno, primero van los 5 libros de la ley, que tengo ahí un error estas ventanas pequeñas que ven 5, son los 5 libros de la Torá, y luego las ventanas grandes son las 4 madres de Israel. Si se dan cuenta, todo esto son arcos medievales que le recuerdan a la judería de Sevilla. Fue una manera de traer nuestras raíces. Y las puertas llevan una herrería que tiene uvas y trigo, porque eran los dos frutos que se daban en los tiempos bíblicos en Israel. La que sigue, por favor. Por dentro tenemos 3 puertas como la que ven, por los Abraham, Isaac y Jacob. Y bueno, pues pueden ver la belleza de esta sinagoga por dentro. No sé, Marcelo, si nos puedes acercar un poquito al anterior. Sí. Bueno, si ahorita nos puede acercar un poco, Marcelo, al Hala Kodesh, van a ver los 2 leones de Yehudá cuidando a las tablas de la ley. Abajo está la Torá. Y el motivo de los arcos medievales se repite. Ahora, a los lados tenemos una serie de vitrales. Estos vitrales, yo creo que de alguna manera cumplen con la forma de, a través de la luz, acercarnos a Dios. Les voy a contar una experiencia personal. Hace ya algunos años, pues murió mi padre. Yo tenía que estar yendo a la sinagoga. Y un sábado en la mañana me tocó justo que se leyera la parte de la Torá donde se leen los 10 mandamientos. Yo la verdad soy una gente muy práctica, la verdad he de confesar, no soy muy místico, pero en ese momento de pronto me cayó un 20, como decimos en México. Me llegó una reflexión. Esa reflexión fue la siguiente. Estamos como judíos hoy en día relatando cómo los 10 mandamientos que han permitido a la sociedad crecer como sociedad civilizada, el no robarás, no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Marcelo, si puedes adelantarnos un poquito a la slide donde está la sinagoga de Monte. Esa, por favor. Y de pronto eran cerca de las 10 de la mañana, por el lado sur, que era el lado derecho donde se sentaban las mujeres, entraron unas luces y de pronto me di cuenta cómo como pueblo judío Dios nos había dado esos mandamientos y se los habíamos dado al mundo, y es lo que nos ha permitido crecer como sociedad, y a mí personalmente me conmovió muchísimo. Entonces, para mí ese fue un acercamiento místico y bueno, en ese sentido creo que el espacio cumplió. Obviamente son piedras a las que le tengo mucho cariño. Me acuerdo yo corriendo de niño mientras mi papá estaba sentado rezando por el pasillo. Sigamos, por favor, adelante. Aquí son imágenes del Colegio Hebreo Sefaradí. Tuvo un primer plantel en Adolfo Prieto 133. Ahí es donde yo empecé a estudiar. Después nos cambiamos a unas instalaciones mucho más grandes. Fue esto en el año de 1972, que eran en la calle, una calle muy buena además para tener una escuela, la calle de Progreso. No sé si por eso se compró el terreno o se hayan inspirado con el nombre de la calle. Y esta escuela se usó hasta 1984, cuando se construyó la que es actualmente el Colegio Sefaradí. La que sigue, por favor, Marcelo. Bueno, aquí hay una imagen de la construcción y estas 2 fotos me hizo favor de tomarlas ayer por la mañana mi hijo. Pueden darse cuenta de la magnificencia y de cómo ha crecido esta escuela. A pesar de que somos los mismos 700 alumnos de cuando yo era niño, las instalaciones son sumamente amplias, son muy agradables, muy frías, pero realmente es una escuela de excelencia y donde se crean los cuadros que el día de mañana estarán en la comunidad de Sefaradí.
los miembros de la comunidad sefaradí, se les da identidad. La que sigue, por favor, Marcelo. Ahora, ¿se acuerdan de nuestra famosa escala de 20 metros? Bueno, pues la vamos a repetir. Vemos del lado derecho el Templo de Monterrey. Estamos hablando de los 40. Y vean cómo, pues tenemos una escala de 20 metros. Y de pronto nos vamos a la actual comunidad y colegio sefaradí. No sé si se den cuenta, desde arriba se los marqué en rojo paralelo. Tiene forma de S el edificio, por eso es que es circular. Si algún día llegan en avión a México y ven esa famosa S, ya saben que hay ese lugar. Y bueno, y del otro lado, marcado en azul, está el centro comunitario, que bueno, sí, la escala de 20 metros es pequeña, pero si nos ponemos a pensar que ahí tenemos 6 pisos y 6 pisos de estacionamiento más, se van a dar cuenta cómo ha crecido la comunidad nuevamente sin que haya habido un crecimiento demográfico mayor. Sigamos, por favor. Este es el templo que está en el centro comunitario sefaradí, es el templo Shara Shamaim. Toda la decoración de los muros está basada en las juderías de Toledo, y ven varios vitrales que son monocromos en este caso, son las 12 tribus de Israel, y está protegido por una jaula, no se alcanza a ver bien al centro, el Ejala Kodesh, los libros de la ley, los libros de la Torah. La hizo el arquitecto Rodita y toda esta decoración, y bueno, hay gente que le gusta muchísimo esta sinagoga. La que sigue, por favor. ¿Se acuerdan de Maguen David? Fue un templo que en 1938 se fundó la comunidad Sedacau Marpé, y 10 años antes tenían un templo en el cual tenían problemas para poderlo mantener. La gente no daba sus contribuciones a tiempo y a veces les cortaban la luz, hasta que se creó Sedacau Marpé, que después tomó el nombre de Maguen David. Era también un templo pequeño, pero bueno, pues ya digo, hoy en día fue ridículo. Cuando hice mi escala de 20 metros, creo que quedó más pequeño que cualquiera de los intercolumnios que ven acá. Es menor a la entrada de camiones. Estamos hablando de varios pisos. Hoy en día la comunidad Maguen David tiene 9 sinagogas mayores. Así me lo mencionaron. Además de eso, hay sinagogas menores y casas de rezos. Tienen 3,300 familias. Son 3 escuelas mayores con kinder, una bilingüe con certificación internacional, aparte de varias yeshivot, que varias de ellas arriba de los 600 alumnos. Tienen 2 panteones y un centro social, que lo ven en la foto. Tiene una tienda de autoservicio kosher. La parte redonda que ven es la parte de la sinagoga. La que sigue, por favor. Estos son los 2 responsables de la creación de Maguen David. Uno es el señor Isaac Daba, que llegó junto con el rabino Lobatón a México en 1910, y el otro es el rabino Mordejai Atie, que fue su guía espiritual por muchísimos años. Es una comunidad más religiosa que las anteriores. Básicamente son judíos alepinos, y bueno, guardan celosamente la tradición. La que sigue, por favor. Este es el primer templo, es de 1931, es el templo Rav de Tzedek. Pueden ver el interior, trajeron un pedazo de Oriente a México. Extrañaban su lugar de origen, y bueno, era un lugar muy rico. Alepo estaba en la ruta de la seda. Después, con el fin del siglo XIX y el principio del XX, se vino a menos el lugar. Cuando empezó la revolución industrial, dejó de pasar la seda por ese lado y cayeron en pobreza los judíos, por eso empezaron a venir a México. Pero pues vaya, pueden ver la belleza del recinto, y un par de fotos también por fuera. Es un lugar muy bello. Actualmente tenemos ahí el Centro de Documentación de la Comunidad Israelita de México, que recibió el Premio Memoria del Mundo por la UNESCO.
porque considero que era uno de los archivos más interesantes que había en esta zona, y después ganó la Mundial, de cómo se va creando una comunidad a partir de la nada. Yo nada más los invito a que se imaginen al señor Dabá y al rabino Lobatón buscando cómo juntar los $10 que necesitaban para bajar del barco. ¿Ustedes creen que ellos pensaron que en 110 años, en 100 años iban a tener una comunidad como vimos el centro social? Tiene incluso un autoservicio kosher dentro. Sigamos adelante. Este es el acta constitutiva de Tzedakah Umarpé de 1938. Sin esperarlo, el señor Dabá fue nombrado primer presidente. Sigamos. Lamento estarle dando tanta información en tan poco tiempo, pero es tan amplio el tema que de otra manera no llegaríamos. Aquí tenemos al Centro Cultural Maguen David. Esta ya es una casa mucho más elegante. Ya está en Polanco, en contraesquina de un parque en la calle de Homero y Anatole France. Ya es posterior y bueno, tomé las fotos en blanco y negro para darle el feeling de hoy en día. Sigue existiendo y es una propiedad muy bella y moderna. Adelante. Y vamos a llegar ahora a una de las joyas de la corona, a mi parecer, de la arquitectura de la comunidad judía en México. La hizo el arquitecto Matías Geritz. Y regreso a mi pregunta de hace rato. ¿Cómo se acerca un arquitecto a lo abstracto a través de lo concreto? La respuesta del arquitecto Geritz es muy interesante, porque hacia afuera estamos hablando de un edificio, ustedes lo ven, muy masivo, y además con la declaración de aquí estamos, un Maguen David, que bueno, si ven la escala de los coches junto a la del Maguen David, en la foto superior derecha, se dan cuenta del tamaño de ese Maguen David. Y ahora véanlo por dentro, vean el manejo de la luz. El techo es una belleza, está todo forrado en madera y es una superficie labrada. Una superficie labrada es la intersección de dos curvas. Es realmente muy bonito esto. Sigamos. Y aquí es donde puedo decir que el arquitecto Geritz es un poeta. No tengo otra manera. Si se ponen a ver, la foto izquierda es de las originales de él. El manejo de la luz, como de pronto en el Ejal, esto nos los vuelve algo como etéreo, como difícil de alcanzar. Y es muy interesante cómo el edificio, mientras es tan sólido por fuera, es tan transparente por dentro, ¿no? Entra en la luz, la que sigue, por favor. Aquí vemos lo mismo, como el edificio es muy sólido por fuera y por dentro es transparente, lo pueden ver en las fotos superiores. Y entonces, pues ya, hay gente que lo vive como lo vemos abajo, y hay gente, pues, que se da cuenta de la fineza del arquitecto Geritz. La que sigue, por favor. Aquí estamos, otra vez lo que les decía. Cómo en 110 años una comunidad empezó con pocas gentes, y bueno, tiene propiedades de este tamaño. La verdad, hace unos años vino gente de la red de juderías a México y venía yo justamente platicando con el alcalde de Barcelona en ese momento, que era parte de la red de juderías. Y cuando entramos al lobby que ven ustedes en la parte de medio o inferior, el hombre dijo, o sea, se le salió la expresión, dijo, es que no creo que tengamos un edificio de este tipo en Barcelona. Y bueno, pues pueden ver la calidad. Aquí del lado inferior izquierdo pueden ver que también son varios pisos. Del lado inferior derecho también vemos la sinagoga, que es otra pieza bella. Todo está hecho en piedra blanca para recordarnos Jerusalén. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí regresamos a mi famoso análisis de escalas. La flecha amarilla nos marca la escala de los 20 metros. Y bueno, ya, sin comentarios, ¿qué les puedo decir? Creo que no hay mucho que decir, porque además estamos hablando de varios pisos.
Ya estamos llegando al final de esta conferencia. Quiero primero que nada agradecerles la paciencia, la disposición a escuchar tanta información en tan poco tiempo. De pronto espero que no los haya confundido. Y bueno, pues también yo creo que es un momento de reflexión, ¿no? Primera reflexión es agradecer a un país que llegamos y nos permitió echar raíces, crecer. Hoy en día somos los judíos de México, no somos judíos en México, somos judíos de México. Las cosas van y vienen, pero bueno, ya es una comunidad que aguantó en 1910 la Revolución Mexicana, en 1930 el crack financiero, en 1940 la Guerra Mundial. Aquí estamos, y estas construcciones hablan de que llegamos para quedarnos, de que estamos comprometidos con nuestro país. Yo me acuerdo todavía en mi generación era raro el muchacho que quería estudiar abogado porque decía, es que si nos corren de México no me sirve para nada. En mi generación los primeros empezaron a estudiar leyes y hoy en día es muy común tener abogados judíos. Entonces esa es una. Otra reflexión, si bien todos estos edificios son patrimonio, pues sí vieron en el análisis que hice y la diferencia entre la demografía que no crece y los edificios que siguen creciendo. Entonces, sí son un patrimonio, pero son un patrimonio que hay que mantener. Entonces, pues, eso nos da mucho que pensar, porque tenemos compromiso al futuro, pero esto también nos compromete al futuro. Y debemos de seguir adelante y, bueno, pues, de nuevo agradecerles por su paciencia. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera hacer. Los agradecidos somos realmente nosotros, nos has hecho viajar en el tiempo y en el espacio. La verdad que una historia fabulosa, quienes hemos tenido la fortuna de conocer una parte muy pequeña de todo esto que nos contaste, porque efectivamente tiene una magnitud que yo digo típica del pueblo mexicano, que hace las cosas que cuando las hace en serio y en grande, ¿no? Y en contraste con aquel curtillo que mostrabas por ahí al principio, a lo que ha llegado, tiene una comunidad que, aun cuando cada uno está, cada origen en su lugar, tiene una unión muy particular. El hecho que no crezca demográficamente es una señal también de un compromiso con el sionismo, porque no crece, ¿por qué? Porque están los que nacen y están los que hacen aliá, y yo sé que también hacen mucho trabajo en esto. Así que felicitaciones, Gastón, por lo que hace la comunidad, y felicitaciones a ti por la forma en que nos contaste todo, que además se nota que lo contaste viviéndolo desde adentro, no es un historiador que se puso a leer libros. No, bueno. No solo eso, Gastón, sino que nos diste una visión muy particular y muy interesante desde tu profesión también. Un análisis diferente que realmente es muy interesante. Hemos estado juntos recorriendo estas sinagogas en el marco del encuentro de herencia, ¿te acuerdas? Claro. Y verdaderamente han sido imponentes estos lugares, y la historia de la comunidad es tan rica que claro que hay que darla así rápido. ¿Cómo te sentías tú? Muy presionado por el tiempo, porque hay mucho para contar y estuvo muy bien hecho. Te felicito. No crean, es mucho más la información que no di que la que di. Fue un buen ejercicio de... Tenemos algunos mensajes y preguntas que es interesante. Algunos preguntan... Sí, vamos a incluir en la lista de los agradecimientos que ya dijo Gastón a Internet, que está ahí sobre el límite, que cada tanto parecía que se corta, pero nos permitió avanzar perfectamente. Yo tuve problemas también con micrófono, tuve que hacer cambios, pero todo salió muy bien. Vamos con los mensajes.
Yo soy la única que no tuvo problemas. Sí. Adrián Toro Quintero nos dice shalom para todos, vosotras y vosotros. Muy grato congregarnos un jueves más en Sefarad. Muchas gracias. Pedro Chequer, ¿cuándo vamos a tener sobre la comunidad en Brasil? Bueno, de a poco vamos a traer todas. Gracias. Ya tuvimos una parte, cuando hablamos de la Amazonia y todo esto, tuvimos una parte. Sí. Pero lo que no hablamos es de las comunidades, pero ya lo vamos a hacer. Tenemos nuestros buenos amigos, tanto en San Pablo como en Río, y en Porto Alegre también, que nos pueden contar muy bien sobre esto. Ya van a estar. Alan Carciente, buenas tardes desde Caracas. Barish Tugrul, un saludo a todos y a todas desde Turquía. Se nos ha hecho un poco tarde por aquí, pero un gusto seguiros a la distancia. Muchas gracias por la Son trasnochada. 6 horas de diferencia. Es de madrugada, verdaderamente. Bárbara Estrada, saludos desde Ciudad de México. Es interesante aprender un poco de la historia de la comunidad judía en México. Muchas gracias por estos espacios tan informativos. Mirta Lubel, felicitaciones desde Buenos Aires, Argentina. Pablo Frenkel, nuestro querido amigo desde Bahía Blanca, pregunta si se sabe, dice primero, que la Iglesia Católica tiene gran preeminencia en México. ¿Hubo algún conflicto con los judíos que se asentaron en ese país? Realmente con la Iglesia no. A principio de los 30 hubo algunos movimientos instigados por el régimen alemán, pero realmente fueron controlados por el gobierno rápidamente y como les dije, este ha sido un gran país para los judíos, nos han recibido muy bien y nos sentimos parte de él. Yo me siento tan mexicano como judío. Betty nos manda saludos desde Ciudad de México. Alberto Moriusef, nuestro querido amigo, saludos al amigo. Un abrazo fuerte a nuestro querido Alberto, que además sé que estos días está un poco fuera de combate. Le mando un fuerte abrazo y le deseo pronta recuperación. Nos sumamos a eso. Claro que sí. Bueno, y Alan le dice hola, Alberto. Linda Catalán Sklar, saludos desde Israel, también es tarde por ahí. Tarde. Bernard Miller desde Londres, muchas gracias por esta visita guiada de la comunidad sefaradí y de su arquitectura encantadora. Me gustaría plantear una pregunta sobre la relación de la comunidad con el gobierno. Con el gobierno del PRI. Del PRI, claro, y si la comunidad ha tenido algún papel en la vida política del país. Bueno, pues yo creo que la comunidad es un reflejo de la vida nacional. Por algo les estaba hablando, el PRI es Partido Revolucionario Institucional y no sé por qué cuando llegaron los 100 años de la vida judía en México estábamos hablando de 100 años de vida institucional en México. No sé si les suena muy parecido, pero Comité Central ha hecho un gran trabajo, tiene una excelente relación con las autoridades de cualquiera que sea su filiación política. Con el PRI funcionamos muy bien. Hasta hace pocos años había pocos judíos metidos en la política. De pronto empezaron a llegar algunos como asesores y bueno, pues se han quedado algunos manejándose en la política y siempre fue una muy buena relación. Raquel Melamed, saludos a la comunidad hermana de México, de Raquel y Jacobo. Alan nos dice, la Enciclopedia Judaica Castellana fue impresa en México. Es uno de los datos que me comí. Y Alan nos dice, Isaac Babani era el gerente, seguramente algo que estabas comentando en su momento. Había un señor que se llamaba Sabetai Dinar. Él también fue de los grandes impulsores de esto. Él tenía una tienda de judaica. Pablo nos pregunta si hay expresiones de antisemitismo en la actualidad. Muy pocas, ninguna oficial. Hay buenas relaciones con la iglesia, hay buenas relaciones con el Estado. Como siempre, no faltan individuos. Creo que ser judío y crecer y no encontrarte con alguno es raro. Es raro. Pero gracias a Dios yo nunca he sentido un gran antisemitismo, nada que.
José Antonio Burgás nos dice muy buena exposición desde Tarragona, España. También está muy tarde ahí. Otro que se desveló, gracias. Adrián nos dice muchas gracias por la exposición. Felicitaciones por ser una comunidad tan dinámica, culta y próspera. Una arquitectura maravillosa. Reushitá y alajá para la comunidad. Shabbat Shalom. ¡Ay, nuestro querido amigo Marciano! Felicidades a todos por tan espléndida conferencia. Gracias. Estela Garber, divina comunidad judía de México, Cola Cabot por tan hermoso trabajo. Gracias. El Cabot es a los dirigentes actuales, es a los fundadores, que fueron gente de visión. Estela nos manda saludos desde Río. Refuash Lema también a Alberto. Lore Levy nos dice saludos desde Augusta, Georgia, en Estados Unidos. Cecilia Sommer, felicidades por tan interesante charla. Realmente es increíble todo lo que ha logrado la comunidad judía de México. Es un honor formar parte de ella. Saludos a todos. A este sí le puedo mandar un beso. Si me También permite, nosotros, yo también pero le mando otro un tipo beso. de besos. Yo también le mando un beso a ella. Bernard Miller nos dice muchas gracias a Gastón y por supuesto a Liliana y Marcelo, y a ti, Bernard, por estar cada jueves. Eva Strauss, ¿sos presidente de alguna filial Beneverit de México? No, realmente ya tengo muchos años. Cuando empecé en la Organización Sionista Sefaradí, bueno, al final el tiempo es limitado y me alejé un poco de Bnei Brit. Bnei Brit pasó por algunos años malos en México. Ahora se están relanzando con una gente muy dinámica y trajo un equipo de trabajo. Yo les deseo la mejor de las suertes. Yo creo que les va a ir muy bien. Sergio David Díaz Vázquez, saludos desde Lima, Perú. Y con esto terminamos los mensajes. La verdad es que me estoy acordando ahora de todos los amigos. Quiero aprovechar para saludar al amigo Beto Levi y a Isaac Aspán, y en especial, y a toda la gente de ahí, bueno, de Cecilia y todos los amigos de México. Aprovecho para mandarles un gran abrazo. Hemos hecho muchas cosas juntos y muchas más vamos a hacer. Seguramente. Una pregunta, Marcelo. ¿Qué pasó con la bibliografía? La bibliografía está. Yo, como mandaste el saludo, sí, vamos a, ya pongo la bibliografía. Okay. No, pues sí, yo creo que es válido pasar una bibliografía, y además quisiera agradecer a la gente que me ayudó para ¿cómo se llama? Para concretar esta plática. Estamos hablando de Gloria Carreño, del ingeniero Gold, de la comunidad de Maguen David. Estamos hablando de la gente de la presidencia de Comunidad Montesinay y de Diana de la comunidad sefaradí. Todos ellos me hicieron favor de allegarme desde literatura hasta datos necesarios, y les quiero mandar un agradecimiento muy sentido. A todos ellos le mandas nuestro agradecimiento también, que hacemos público desde aquí, por supuesto. La verdad es que esta idea de recorrer las comunidades, en particular de América Latina, no nos quedamos con América Latina, porque también hacemos otros países y otras ciudades, porque a veces la particularidad no se da a nivel país, sino a nivel ciudad. Ya hablaremos con Marciano, por ejemplo, que está aquí, que nos cuente de Hervás, por ejemplo, o de toda esa zona cercana a la frontera con Portugal que él maneja también. Pero México tiene una particularidad que creo que debe ser única en el mundo en cuanto al crecimiento cuantitativo y cualitativo que ha tenido a lo largo de estos 100 años, y que, como decimos siempre, que sea por 100 más. Seguro. Primero Dios, y ustedes con nosotros para gozarlos. Ojalá que sea así. Así que muchas gracias, Gastón. Te reitero el saludo a toda la gente amiga de México. Yo me encargo. Es un gusto. Y agradecemos a todos los que están aquí con nosotros, que no se han movido desde el comienzo, pero un agradecimiento especial a todos los que están de la otra parte del mundo con respecto a nosotros, porque ahí es muy tarde y están todos todavía acompañándonos. Así que... Y claro, sí, en Turquía, en Israel son las 2 de la mañana ya, así que están
Los vamos a dejar ir a dormir, nos vamos a despedir con nuestra información de siempre, la actividad del domingo con la cantante de ópera Lynette Saúl, no se la pierdan, a la 1 del mediodía. El próximo jueves a la misma hora, recursos para una investigación genealógica con Daniel Orovich. Él también se va a desvelar porque va a ser en vivo desde Israel. No dejen de escuchar nuestro programa de Radio Magazine Sefaradí. Y los que están en Buenos Aires o los que quieren viajar para este fin de semana hacia aquí, los esperamos en el Centro Cultural, en nuestro patio andaluz, en vivo con hermosas canciones de la mano de Jorge Meaudi y rica comida sefaradí. Gracias a todos, nos encontramos el sábado, el domingo o el jueves o cuando Dios quiera. Un abrazo grande a todos.